Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU. En esta oportunidad está con nosotros José Manuel Rocha Balboa, un joven investigador y licenciado en Economía. José Manuel, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. No, muchas gracias, es un honor estar acá, más que un honor, es un privilegio. Me encanta poder tener la oportunidad sobre todo de expresar algo que ha sido trabajado con mucha cautela y bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad. Bueno, José Manuel junto al doctor José Antonio Rocha Torrico ha realizado una investigación para medir los efectos que tiene la instrucción formal sobre los ingresos de los distintos grupos de trabajo. La investigación midió la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres y entre subgrupos de trabajo, llámese asalariados, trabajadores libres que trabajan en cuenta propia y patrones. Y también midió los efectos entre los subconjuntos de autoidentificación étnica en Bolivia, ya que hay personas que se autodenominan indígenas y no indígenas. Bueno, interesante el panorama de la investigación. Vamos un poco empezando el programa. A ver, José Manuel, ¿qué les motivó a hacer esta investigación? Bueno, la principal motivación fue un contexto sociopolítico que provoca tratar de entender cómo los matices entre la identidad y lo económico y lo social se usan, ¿no? El discurso político es muy fuerte respecto a este tema. Entonces la gran pregunta que nos surgió, sobre todo el doctor que es antropólogo, era que realmente la identidad tiene un factor relevante en el trabajo y en la forma en la cual este se desarrolla. Entonces yo como economista siempre he tenido muy en claro que el trabajo y la relación de la instrucción es muy ligada. Pero ahí también surgió, ¿será que existe una relación entre identidad y trabajo? ¿Será que en este mundo moderno, por así decirlo, tenemos una relación entre la adscripción y el trabajo? Y buscando bibliografía y sobre todo encontrarnos un poco con este contexto boliviano, nos hemos dado cuenta que Bolivia, sobre todo con el caso indígena, empieza a visualizar el tema indígena a partir del año 2000. Entonces estamos hablando que desde la República, o sea, desde 1825, el tema indígena nunca ha sido tomado en cuenta en bases de datos como el censos o encuestas de hogar. Entonces es a partir del año 2000 donde recién se toma en cuenta esta idea de que existe indígena desde manera... O sea, no estamos atacando el tema de la adscripción identitaria todavía, sino solo de la adscripción y de la pertenencia. Entonces, a partir de eso decimos, bueno, hay que analizar esto porque si no existe, entonces ese trabajo es pionero en ese sentido, porque nunca se ha tomado en cuenta la relación trabajo, identidad e ingresos. Entonces ha sido muy complicado, porque si se ha dado cuenta no es un análisis sincrónico, no es 1, 2, 3, es anacrónico, es extremadamente extenso y nos ha tomado bastante tiempo porque el periodo de estudio, usando encuestas de hogar del INE, son del 2003 hasta el 2017. Y a partir de eso, bueno, se ha hecho modelación matemática, pero sobre todo tratado de identificar las variables que usted dijo. Muy bien, aunque es bien complicado porque sabemos que cómo identificar a quién es indígena, a quién no es indígena, la misma persona, cómo se autodefine, etcétera, etcétera. Pero no es tema de esta investigación. No es tema porque la adscripción hemos tomado en cuenta la adscripción. Es decir, yo me llamo indígena, porque ya profundizar el tema de lo indígena significaría atacar el tema de la pertenencia territorial, el dominio de una lengua y sobre todo la reproducción de valores, pero eso no ha sido el tema fundamental, porque no existe. O sea, nos hemos dado cuenta de que no existe trabajos, sí existen trabajos antropológicos, etnológicos, sociológicos, pero no concretizan la relación trabajo-identidad. Entonces es un tema realmente denso de explicar. Y de acuerdo a los resultados de su investigación, ¿cómo podríamos un poco definir el mercado laboral en Bolivia? El mercado laboral de Bolivia está compuesta por dos grandes matices, ¿no? La oferta y la demanda. La demanda de Bolivia está sobre todo enfocada en que en el hoy se demanda más mano de obra poco calificada, o sea, mano de obra sobre todo dedicada al trabajo físico o manual o poco productivo. Por ejemplo, tenemos el boom de la construcción, ¿no? Vemos ahora de que edificios, vemos escuelas, canchas y calles que están siendo construidas constantemente en comparación con la oferta. Bolivia es un país que, sobre todo por datos del Banco Mundial, Barrolí, por ejemplo,
nos expresan de que los bolivianos somos gente que ha empezado a educarse más, somos más instruidos ahora. O sea, la gente supera el bachillerato, llega a la universidad e incluso llega a superar la universidad, o sea, el posgrado. Entonces, nos hemos dado cuenta de que somos gente que está empezando a ofrecer más mano de obra calificada en contraste con un mercado de trabajo que demanda más mano de obra poco calificada. De acuerdo. Y de acuerdo, digamos, al mercado laboral que acabas de describir, ¿cómo afecta al grupo de trabajadores que denominamos, digamos, que trabajan por cuenta propia, es decir, trabajadores libres? El mercado de trabajo, el mercado laboral favorece más a individuos que tienen, están dedicados sobre todo al comercio informal, a la micro pertenencia del trabajo, es decir, una pequeña tiendita, por ejemplo, y desfavorece a individuos altamente educados. El trabajo libre hay que entenderlo como una composición de individuos altamente calificados como individuos con muy poco nivel educativo, porque existe una heterogeneidad extrema. Son gente muy poco educada o altamente educada. Entonces, el mercado laboral, como ya lo dije, favorece a gente que no necesariamente está dedicada a la creación de conocimiento, por ejemplo, o altamente calificados. Entonces, el trabajo libre beneficia sobre todo a individuos que tienen una dependencia con el trabajo asalariado, por ejemplo. Entonces, la investigación nos ha demostrado que los asalariados han empezado a obtener mayores niveles de ingreso, sobre todo en individuos con bajos niveles de ingreso, y son ellos los que generan una inyección a la economía informal. Quienes se benefician de la economía informal son los trabajadores libres. Entonces, pero quienes se ve desfavorecidos son los trabajadores altamente calificados. Los trabajadores libres, perdón, una pregunta, una Claro. curiosidad, ¿son parte de, digamos, esa franja de la economía que denominamos informal? Claro que sí, bastante. Sobre todo hemos encontrado que cuando hacemos una investigación mucho más detallada de esto, el trabajo libre está netamente ligado con el trabajo informal. Incluso en gente altamente calificada se dedica al trabajo informal. Porque hemos visto que la gente en el hoy, como no existe el trabajo formal, y eso lo dice la OIT, por ejemplo, la carencia de trabajos formales provoca que los altamente calificados se conviertan en trabajadores por cuenta propia. ¿Y qué se dedican los trabajadores por cuenta propia altamente calificados? Sobre todo a la compra y venta de bienes. Y lo vemos constantemente en el mercado, incluso en las redes sociales, ¿no? Que existe todo esto, ofrezco esto, pero es porque existe una falta y una carencia de trabajos formales en Bolivia. Es muy denso ese tema también. De acuerdo, José Manuel. Bueno, y la teoría nos enseña, casi es una percepción natural, Sí, ¿no? que hay una estrecha relación entre lo que es el nivel de educación, el nivel de instrucción formal, con los ingresos que se puedan percibir a través del trabajo. Sin embargo, esta relación es lineal, es decir, a medida que aumenta el nivel de educación, inmediatamente aumentan los ingresos. No se puede decir lo que es una relación lineal porque estaríamos diciendo de que inmediatamente uno se educa, tiene trabajo, tiene ingresos. No. La composición es de esta manera. Educarse más te da la oportunidad a acceder a mayores niveles de ingreso, pero no es un sinónimo de mayores niveles de ingreso. Entonces yo lo divido en dos grandes ramas. Está totalmente dirigido a qué tipo de trabajo, qué tipo de instrucción tú has adquirido y cómo esta instrucción adquirida está relacionada al mercado laboral. Me explico. Si un individuo escoge una carrera que no está demandada en el mercado laboral, por muy instruido que uno sea, no va a tener trabajo. Un ejemplo extremo, un músico, un técnico en música, un licenciado en música en Bolivia, no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado boliviano no demanda músicos, compositores, concertistas. Entonces, este altamente calificado músico, por muchos 17 años de instrucción formal que tenga, no va a tener trabajo. Es un ejemplo extremo, pero ocurre en el hoy. O sea, abogados, comunicadores sociales, sociólogos, que son altamente calificados, no tienen un trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado no los demanda. Y aquí vemos a la segunda estructura, que lo llamo yo variables sociales. Las variables sociales reemplazan a la meritocracia. Meritocracia lo podemos entender como el momento en el cual uno se instruye, uno trabaja duro, por ende uno debería esperar un buen trabajo. Pero las variables sociales se comportan como un colchón de salida a esta realidad. Entonces uno recurre al clientelismo, por ejemplo, o al rentismo, o como muchos sociólogos lo llaman, al capital social. Entonces, por mucho que uno tenga un nivel educativo elevado,
al final recae estas construcciones sociales para obtener trabajo. Entonces, la teoría en Bolivia falla. Y eso yo lo encontré en mi tesis de licenciatura, cuando sí la instrucción es positiva, pero baja en el tiempo. Es bien complejo, es muy complejo. Interesante, ¿no? Uno piensa, bueno, han cambiado los tiempos, ¿no? Bastante. Antes, hace muchos años atrás, alcanzar, digamos, un nivel de bachillerato ya era casi garantía para encontrar un trabajo. Hoy en día ya no es así. No, totalmente, es cada vez más difícil. Porque, bueno, también está el incentivo gubernamental, estatal, el enfoque de la economía. Bueno, es una constelación de variables que hay que definirla. Es bastante complejo. Bueno, hablando de constelación de variables. Sí, sí. Si los ingresos están determinados por una extensa gama de variables, ¿qué hace a la identidad un factor tan importante? Está totalmente ligada a que la identidad es la construcción de valores, de ética y moral, sobre todo ligada al ser. O sea, yo soy en el momento en el cual me identifico con algo. Entonces, a pesar de que podemos entrar en un posmodernismo extremo, ¿no? De que ahora las extremas identidades, la particularidad de la identidad es fundamental, el caso boliviano, con toda su historia y toda su amalgama de cultura, la identidad nativa, por muy difusa que sea, es fundamental, sigue siendo fundamental, porque vemos que todavía existe una correlación entre el rito y la riqueza, ¿no? Entre esta fusión de lo material y lo espiritual con respecto a la cosmovisión andina, por ejemplo. Entonces la identidad sigue siendo algo observable en nuestra cultura, que eso no se observa en otras. Cuando hemos indagado un poco en la literatura, sobre todo de la identidad a nivel Europa, por ejemplo, la identidad ya es extremadamente difusa. En cambio, lo nuestro es visible, todavía está ahí. Y sobre todo ha empezado a refrescarse como lo que decía al principio, con el discurso sociopolítico, ¿no? La identidad está ahí todavía. Y lo peor es de que no se puede negar. Y la gran pregunta era si es que esto es relevante en la investigación. Yo al principio estaba reacio, o sea, decía, no, o sea, la identidad no tiene nada que ver con el trabajo. O sea, yo todavía muy duro en ese sentido dije, no, pero al ver los datos, la adscripción, solo la adscripción tiene una relación directa con los ingresos. Entonces la identidad se convirtió en una parte fundamental de la investigación porque es real, está ahí viva, no latente, viva, observable. Extra programa, Sí. estábamos conversando sobre algunos hallazgos de la investigación que realizaron con respecto, digamos, a las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres. Sí, sí, sí. A ver si nos puedes un poco dar algún dato sobre lo que ustedes han encontrado a través de su investigación. Son datos críticos, por así decirlo, pero hay que ser muy cautelosos. Las mujeres ganan menos que los hombres, definitivamente. La mujer ocupada, la mujer trabajadora gana menos que los hombres, pero depende del tipo de trabajo. Hemos encontrado que los asalariados, por ejemplo, son individuos que crean una diferencia estática en el tiempo, es decir, que a medida que pasan los años, las mujeres ganan siempre menos y de la misma forma que los hombres. Estamos hablando de un 30 hasta un 32%. O sea, la mujer trabajadora gana menos en ese porcentaje. O sea, es estático en el tiempo, solo ocurre en el trabajo asalariado. El trabajo libre es todo lo contrario. El trabajo libre tiende a reducir la brecha en el tiempo. Y el trabajo patronal genera diferencias nulas entre hombres y mujeres. Entonces, a pesar de que podemos entrar en esta discusión de desigualdad o de discriminación, tenemos que realmente atacar el tema del tipo de trabajo. Eso es lo que nosotros hemos encontrado, que el tipo de trabajo es un determinante natural de los ingresos. Entonces, un tipo de trabajo, sobre todo el asalariado, que es muy fácil de entender, es de que la intervención del ser mujer, por ejemplo, del que tienes que tener una relación de crianza, es fundamental para la disminución de tus ingresos en el trabajo asalariado, en contraste con el trabajo libre, porque el trabajo libre permite la combinación de la crianza y el trabajo. Entonces, sinceramente, yo he llegado al tema de la diferencia de ingresos porque, bueno, ahora es un tema muy vívido en nuestra sociedad, pero más que todo porque nos hemos dado cuenta que falta estudios a profundidad. Porque incluso cuando uno hace diferencia por edades, por grupos específicos de edades, por ejemplo, mujeres entre los 20 y los 30 años, y hombres tienen los mismos niveles de ingreso. Pero la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres, a partir de los 30 y los 50, es abismal. Y ahí entra Gary Becker, que es un economista
americano que explica de que entre los 30 y los 50 años, hombres y mujeres ganan menos. Porque ahí entra el rol que ya dejé hace rato, la crianza, que es fundamental. Y sociedades europeas, por ejemplo, se han adelantado a este hecho, dando no necesariamente libertad, sino políticas públicas alrededor de ello. Entonces, hay que ser mucho más estrictos en este tema. Y bueno, me he encontrado con mucha gente que me dice, ve, ahí está la discriminación. Pero no solo es discriminación, es una tipología de trabajo y es una inversión de tiempo en el trabajo. Es bien complejo el tema de la diferencia de ingresos, pero está ahí. La mujer gana menos. Punto. Muy bien. Bueno, muy mal. También, sí. Bastante. ¿Por qué a medida, José Manuel, por qué a medida que pasa el tiempo la instrucción formal pierde de significancia, pierde de importancia para lograr mayores ingresos? Una de las razones que hemos encontrado es el efecto del mercado de trabajo, o sea, la forma en la cual el mercado de trabajo está compuesto. Y por otro lado es la competitividad. Entonces estamos hablando de la demanda y la oferta, ¿no? O sea, el mercado laboral en Bolivia no demanda a individuos altamente calificados. O sea, está de hecho, está súper comprobado. Y nos estamos viendo de que somos cada vez más educados. Entonces la extrema competitividad en la educación permite que los rendimientos sean menores. Entonces es una combinación de esas dos variables que hace que la educación rinda menos en el tiempo. Otra curiosidad. Dime. Me explicabas que, digamos, hay también una diferencia de acuerdo a los hallazgos que han encontrado a este nivel. Entonces la pregunta, ¿por qué el factor instrucción formal influye de mejor manera para lograr mayores ingresos en el sector poblacional de niveles económicos más bajos? Ya hemos encontrado que individuos que están situados en estratos económicos, bueno, como se le dice, bajos, son gente que no tiene altos niveles educativos. Entonces, ahí entramos a lo que yo lo llamo competitividad educativa. Si en un grupo específico de ingresos hay gente con bajos niveles educativos y existe extrañamente uno con altos niveles de ingreso, este individuo obtiene mayores rendimientos, cosa que no ocurre en individuos con altos niveles de ingreso, que la gran mayoría de individuos con altos niveles de ingreso tienen niveles educativos elevados. Entonces la brecha de diferencia de ingresos es muy leve. En cambio, en grupos con bajos niveles de ingreso, la diferencia de educación es enorme, permitiendo que la educación sea una salida a la pobreza, por así decirlo, en estratos económicos bajos. Y eso ocurre sobre todo en el caso indígena. Los indígenas, o la adscripción indígena, hemos encontrado que son individuos con bajos niveles de educación y son ellos los que tienen mayores rendimientos de la educación, sobre todo en el trabajo libre. O sea, los trabajadores libres en toda la investigación tienen mayores rendimientos de educación que incluso patrones. O sea, los patrones son el subgrupo que ha perdido menores rendimientos, que tiene los menores rendimientos de educación en todo el periodo estudiado. Son patrones, que uno debería pensar, no, los patrones son gente calificada. No. Estamos viendo que son los trabajadores libres indígenas los que tienen mayor salida de la pobreza gracias a la educación. Es un concepto de competitividad educativa y sobre todo demanda de mercado de trabajo. Es una combinación sustancial e importante. Y en el ámbito del trabajo libre, es decir, trabajadores que se organizan, que trabajan por cuenta propia, en términos del mercado laboral de Bolivia que has descrito, ¿existen mismas oportunidades entre indígenas y no indígenas? Desde la teoría clásica de la economía, sí. O sea, en el momento en el cual un individuo opta por tener similares niveles de habilidades, o sea, indiferentemente de que eres indígena o indígena, y quiere ser parte de un mecanismo, ¿no? de una máquina económica, si tienes niveles de educación elevados, puedes pertenecer a esa economía. Entonces, sí, ser indígena que obtiene habilidades específicas puede obtener niveles de ingreso, pero sabemos que la realidad no es así. Tomando en cuenta de que la identidad cultural, que es una constelación de variables de valores, ética, moral, los individuos indígenas se ven enfrentados ante la realidad de la economía citadina, sobre todo. O sea, hay estudios sobre todo el caso de migrantes indígenas que van a las ciudades y se enfrentan ante una sociedad que no los requiere, que no los necesita. Entonces, decir extremadamente sí, mayor instrucción significa mayor oportunidades, es sesgar
y es olvidar de que existe una composición cultural al respecto. Y ahí entramos al trabajo del doctor Rocha con respecto a lo que ambos concordamos, lo llamamos sincretismo económico. Por ejemplo, el Valle Alto combina, sí, la relación de mercado con respecto a relacionarse con el mercado citadino o el mercado local, pero también combina el ritual, la esencia de lo espiritual, lo espíritu materia. Entonces, cuando uno va al Valle Alto, se da cuenta de que sigue vivo esta relación de lo económico y la cultura. Pero esto se va transformando cada vez que uno se va integrando a un sistema económico clásico. Entonces, es más que todo un tal vez, más que un sí o un no. A nivel perceptivo, José Manuel, esos grupos que consideramos todavía relativamente marginados en la sociedad, aunque se hacen grandes esfuerzos para tratar de, digamos así, digamos, involucrarlos, etcétera, etcétera, a todo nivel. ¿Existen oportunidades de trabajo para ellos? ¿Ha mejorado un poco la tendencia a ese nivel? No, desde mi perspectiva no, porque nos hemos convertido en una... Bueno, yo digo que no porque por mucho que tú agarres un grupo específico que ha sido relegado por el tiempo y lo tratas de incluir a un sistema, eso no significa que le estás dando, que le estás ayudando. Más bien lo único que estás haciendo es integrarlo. Y la integración no significa reconocer las diferencias. Entonces, ahí encontrábamos un problema con respecto a la inclusión, es de que cuando no sabemos quiénes somos o qué hacen los otros, nos encontramos a de que lo único que podemos hacer es darles mayor acceso al trabajo, pero no reconocemos qué hacen, ¿no? Y eso provoca que uno diga, sí, tienen mayores ingresos. Ahora Bolivia ha reducido la pobreza de manera extrema. O sea, cuando hemos hecho también índices de Gini que nos permiten encontrar que la distribución en Bolivia es más equitativa. O sea, ahora en Bolivia la distribución es más equitativa, los ingresos son distribuidos de manera más equitativa. Pero eso significa que vivimos mejor, que hay mayor acceso a las oportunidades, tenemos mejor calidad de educación, tenemos mejor eficiencia institucional, tenemos una mejor apertura democrática, si yo no quiera llamar. La respuesta es no. Entonces, solo incluir por incluir, porque debemos hacerlo, no necesariamente está ligado a mejorar la vida de las personas. Porque somos muy caballos, yo lo llamo así, somos caballos cocheros. Tenemos que integrarlos porque sí, porque han sido marginados todo el tiempo, pero no sabemos cómo son, qué los ha marginado, por qué los margina. O sea, es un tema mucho más complejo y eso lo ha dicho la antropología por años. O sea, yo recién que estoy entrando en este mundo, porque soy economista, me he dado cuenta que se ha dicho por mucho tiempo y recién se está empezando a tomar en cuenta desde lados que no necesariamente son clásicos. Es también complejo responder, porque a mí mucha gente me ha dicho, pero lo que tú estás diciendo es demasiado extremo, porque estamos viendo mayor oportunidad, pero no solo es tener capital, es también saber vivir bien, como se lo llama políticamente, ¿no? Pero no es solo la teoría, sino también es la práctica. Muy interesante, ¿no? Muchas preguntas ahí Bastante. están pendientes de respuesta. José Manuel, casi terminando el programa, ¿por qué consideras que es importante realizar este tipo de investigación que tú has realizado con el doctor José Antonio Rocha Torrico? Porque necesitamos luces para ver a dónde nos dirigimos. Si somos una sociedad que actúa visceralmente, por deseo, vamos a cometer los mismos errores que en el pasado se han hecho. Este tipo de investigaciones, son datos realmente complejos, son datos que incluso te revuelven el estómago. Pero esta realidad debe ser estudiada, porque si no, vamos a repetirlo una y otra vez. Este tipo de investigaciones tienen yo lo puedo llamar hasta coraje, porque yo no soy el único, somos bastante gente que está dedicada de manera independiente a investigar. Y es fundamental para los bolivianos encontrar este tipo de datos para no cometer esos errores otra vez. Bueno, entonces definitivamente economía y sociedad andan paralelas, ¿no? Bastante, o sea, sabemos que la economía es una... Yo lo llamo... A nosotros los economistas nos han enseñado que la economía es una nube en nuestras cabezas. La economía es una cosa y la sociedad es otra, pero sabemos que no, lo económico está aquí, en este momento, en el hoy. Y la relación sociedad-economía es totalmente vital. Sin esto es caminar como un ciego realmente.
O sea, tenemos que ser mucho más críticos, autocríticos. Creo que la palabra autocrítica es fundamental para este tipo de trabajos. Muchísimas gracias, José Manuel. Encantadísimo. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nos has dado bastante información, bastantes pautas y definitivamente el entusiasmo necesario para seguir adelante, para seguir trabajando en función de una economía y la sociedad. Estimados televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado José Manuel Rocha Balboa. Él es un joven investigador y es licenciado en economía. Hemos tocado el tema de los efectos de la instrucción formal sobre los ingresos en distintos grupos de trabajo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.